Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Quiero agradecer de todo corazón al primer miembro oficial, Geray Villalobos, por dar este paso y confiar en mi contenido. Este apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando más y mejor contenido para todos ustedes. Bienvenido a la familia de forma oficial. Sin más, empezamos ya. Capítulo 71 Agencia de Héroes. Pensaba que me presentaría en el círculo de clase o algo así. Con la marcha de Aizaba, la clase cayó en un silencio contemplativo mientras la mayoría seguía eligiendo sus agencias. El recordatorio de que solo tenían 2 días aseguró que todos se concentraran. Quiero pelear en una ciudad grande con muchos malos. Quiero ir a un sitio con muchas inundaciones. Quizá un lago. Por eso, como nuevo en clase, Yuta no recibía ninguna atención especial. Supongo que he pensado demasiado. Sin nada más que hacer, volvió a estudiar las gruesas pilas de ofertas que había recibido. Veamos entonces. Mejor Ginist. No. No tengo nada que aprender de él y tampoco me interesa llevar vaqueros, muchas gracias. Siguiente. ¿Agencia de héroes Muscle Brother? ¿De quién es esa agencia? Metió la mano en los bolsillos y sacó el móvil. Escribiendo las palabras Muscle Brother. Pulsa enviar. Llegaron los resultados. 5 segundos después. Paso. Era justo como dijo Aizaba. Una agencia con sede detrás de una tienda de conveniencia. El jefe de la agencia era un héroe de segunda categoría que se hacía llamar Musclelord y su habilidad real era tan mala como su sentido para nombrar. La agencia era bastante grande, compuesta por varios profesionales de la ILEST, principalmente con dones mutantes. Había múltiples agencias de este nivel repartidas por todo Japón. Algunos más fuertes, otros más débiles, la mayoría en la misma ciudad, ocupando más de la mitad de las 4.000 ofertas. No es de extrañar que las tasas de criminalidad fueran extremadamente bajas. Por cada villano que surgía, había 4 héroes para derribarlos de nuevo. La mayor parte de su tiempo la dedicaba a tachar estas agencias. Hasta que, sus manos se detuvieron en la siguiente agencia. Equipo Idaten. ¿No era ese el equipo de Ingenium? Hace 2 días, Ingenium intentó arrestar a su clon de sombra. Por un giro del destino, estaba ofreciendo una beca al organismo original. Lo último que supo en las noticias era que Ingenium seguía en el caso para acabar con el asesino de héroes e incluso había mencionado traer refuerzos. Aceptar becarios ahora significaba que esos becarios se unirían a la casa de Stan. Me pregunto qué pasará esta vez. Pasó la página pensativo. Comparado con el canon, los caminos de Ingenium y Stan estaban algo invertidos. Ingenium estaba bien, Stan en cambio, no tanto. Con héroes gateando, dudaba que Stan pudiera reaparecer fácilmente estando aún herido. Ya debería estar con la Liga de Villanos. La siguiente agencia era una que no esperaba. Agencia de Héroes Endeavor. ¿Una oferta? ¿De Endeavor? ¿Qué plan siniestro está tramando este tipo? Yuta miró el folleto con desconfianza, medio esperando que empezaran a brotar llamas de la página. Yuta le echó un vistazo a la oferta y siguió adelante sin pensarlo 2 veces. El siguiente. La agencia Nicteye. Eso es. Se detuvo. Este debería ser el tipo que investigaba a Overhaul en el canon. El tipo con previsión. Por lo que Yuta recordaba, era uno de los pocos que conocía el secreto de Omar y era bastante excéntrico. Por el hecho de que le enseñó a Mirio a usar correctamente su don, no había duda de que era un buen profesor. Sin embargo, pensándolo bien, Yuta se dio cuenta de que no había nada que aprender de él. La especialidad de Nicteye consistía en predecir el futuro y anticipar los movimientos de tu oponente.
Probablemente mi última pelea con Bakugo fue lo que llamó su atención. Sin embargo, no había forma de que nada de lo que Nicteye le enseñara pudiera reemplazar al Sharingan. En ese caso, es solo otra pérdida de tiempo. Yuta siguió pasando las páginas, el esfuerzo le resultaba más agotador que la lucha en sí. Héroe Dragón Ryukyu. Me suena familiar. Aux, nunca lo vi en el anime. Dama del Monte. Novato. Prácticamente una peor opción. Cuarto tipo. Yuta miró la oferta. ¿Por qué siento que esto es una trampa para que me porte bien? Ya podía imaginarlo. No corras por los pasillos. Anuncia, maldita sea. Deja de estar ensimismada en las esquinas como un delincuente. Y tú, arregla tu postura. Sí. No. No se estaba sometiendo a eso. Death Arms, Cameo y Woods, maestro de marcas. La mayoría de los que estaban en esta lista no podían ayudarle. Honestamente, nadie entiende mejor mis poderes que yo, así que en cuanto a quirks, no me servirán de nada. Pero la habilidad era diferente. En ese caso, solo había otra área en la que debía centrarse. Combate cuerpo a cuerpo. Yuta golpeó la página con el bolígrafo. El Sharingan podía copiar técnicas. Su don le daba un control corporal perfecto. En teoría, podría ver 1000 vídeos de artes marciales y replicar cada movimiento a la perfección. La noche después del festival deportivo, Yuta puso a prueba la teoría y se dio cuenta 3 horas después de que podía imitar formas, ajustar ángulos y mantener el equilibrio perfectamente. Pero eso era todo lo que podía hacer. Iba a los movimientos como él lo veía, tal y como lo veía. Un problema que le costaría la vida en combate real. Lo había sentido en la pelea con Stan. Desde la perspectiva de un espectador, había salido victorioso, lo cual no estaba mal. Aunque en realidad, había sido reactivo durante la mayor parte del corto intercambio. El mayor elemento de su victoria fue que el asesino de héroes fue pillado desprevenido por su control de objetos. Si no, las cosas podrían haber sido diferentes. La información no es lo mismo que el condicionamiento, al parecer. La técnica no era el movimiento. Fueron los años de tolerancia al impacto, contraataques instintivos, distribución de peso y la sutil lectura de presión que solo venían de los oponentes que intentaban arrancarte la cabeza. Ningún video podría enseñar eso. Ninguna cantidad de imitación podría reemplazar a un profesional real repitiendo tus errores hasta que dejen de ocurrir. Por mucho que odiara admitirlo, Stan tenía razón. No tenía más que instinto y percepción más rápida. Ambos concedidos por el Sharingan. En realidad, apenas puedo diferenciar entre una finta y un ataque real. Tampoco tengo la experiencia para saber qué movimiento usar, cuándo usarlo o cómo adaptarme cuando mi oponente no sigue el guión. Contra personajes más rápidos, y sabía que había personajes más rápidos, aunque pudiera ver lo que querían hacer de antemano, no sabría cómo responder. Lo que necesitaba era obvio. Alguien que pudiera enseñarle no solo a luchar, sino cuándo y por qué. Experiencia en combate. Eso es lo que me falta. Fuera de sus pensamientos internos, el aula se había convertido en un hervidero de actividad. La mayoría se había decidido por sus opciones de prácticas, mientras que los que no, preguntaban a los que lo habían hecho. ¿Ya habéis decidido a dónde ir?, murmuró Mina mientras yacía inerte sobre su escritorio. He decidido por Ubabami, murmuró Momo a su lado. Su agencia hace muchas apariciones públicas y maneja una gran variedad de situaciones. Debería ganar mucha experiencia mientras salga de patrulla. Croak. ¿Y tú, Mina-chan? Lo he reducido a 3. Pero están todos tan lejos. Pasarás la semana allí, así que la distancia no debería ser un problema según lo veo. Bueno, Mount Lady es mi primera opción, declaró Mineta, con un brillo sospechoso y lloroso en los ojos. Es una estrella en ascenso. El potencial de crecimiento es enorme. Estás pensando en algo pervertido, ¿verdad, Mineta?, preguntó Asui sin rodeos, sin levantar la vista de su propia lista. No. Es puramente por el bien de gigante profesional. Quiero decir,
Heroísmo. Croak. Tienes la cara roja. Eso es porque me estás interrogando. Al fondo, Todoroki permanecía en silencio, con la lista ya doblada y guardada. Su elección se tomó antes incluso de abrir el sobre. Bakugo no dijo ni una palabra sobre su elección, pero el ceño fruncido en su rostro prácticamente lo decía todo. ¿Dónde demonios está Endeavor en esta lista? La lista de Bakugo no incluía a ninguno de los héroes profesionales más destacados. De los 10 primeros, solo 2 le habían hecho una oferta. Bass Jeanest y Krust. Ninguno es lo suficientemente bueno. En medio del ruido, el sonido de una silla raspando contra el suelo de linóleo atrajo algunas miradas. Yuta se estaba levantando, su pila de 4000 ofertas reducida a una sola carpeta delgada bajo el brazo. Vaya, tío, gritó Kirishima, agitando la mano. ¿Ya te vas? ¿De verdad has terminado de revisar esa montaña de papeles? Yuta se detuvo junto a la puerta, con la mano en el pomo. Ni de lejos. Me rendí alrededor de la página 50. ¿Así que has tomado una decisión? Es una decisión monumental, Akutami-kun. Eso marcará tus primeros pasos en el mundo profesional. Preguntó Iida, levantándose de su asiento. Si tienes problemas, ¿por qué no te unes a mí en la agencia de mi hermano? Capítulo 72. La mejor elección. Si tienes problemas, ¿por qué no vienes conmigo a la agencia de mi hermano?, sugirió Iida. Yuta parpadeó, genuinamente sorprendido. ¿Ingenium? ¿Me estás pidiendo que haga prácticas con tu hermano? Así es. Iida asintió vigorosamente, cortando el aire con el brazo. Tensei, quiero decir, Ingenium, quedó bastante impresionado tras presenciar tu actuación en el festival deportivo. Pidió expresamente que te invitara. Varias cabezas se giraron ante eso. ¿En serio? Kirishima se inclinó hacia adelante en su asiento. ¿Ingenium lo pidió personalmente? ¡Qué guay!, intervino Mina. El propio turbohéroe. Iida asintió, ajustándose las gafas con precisión ensayada. Mi hermano señaló que el estilo de combate rápido de Akutami-kun se beneficiaría mucho de su mentoría. Al fin y al cabo, Ingenium tiene años de experiencia optimizando heroísmos a alta velocidad. La sinergia sería bastante natural. Midoriya, que hasta ahora había estado callado, se animó. Eso tiene mucho sentido. La agencia de Ingenium se encarga de mucho trabajo de patrulla urbana, ¿verdad? Tiempos de respuesta rápidos, rápida captura de villanos. Akutami-kun adquiriría experiencia directa con tácticas basadas en la velocidad. Sí, tío, intervino Kirishima, sonriendo. Recibir una invitación personal de un pro así es súper masculino. Además, Ingenium tiene todo ese rollo de legado de héroe, añadió Zero. La familia de Tenya lleva haciendo esto generaciones. Eso es un pedigrí serio. TCH. Como si Cuatro Ojos pudiera ofrecer algo que valiera la pena. Bakugo resopló desde su asiento, sin molestarse en levantar la vista. Definitivamente no estaba amargado porque la agencia de Ingenium tampoco estuviera en su lista de ofertas. Jeje. No escuches a Bakugo. Probablemente solo está celoso de qué. No lo estoy. Bueno, reaccionó bastante fuerte. Tú. Yuta suspiró ante las travesuras. Agradezco la oferta, Iida, dijo. De verdad. Tu hermano parece un héroe excelente y estoy seguro de que su agencia es de primera. Los motores de Iida zumbaban débilmente con anticipación. Sin embargo, el tono de Yuta se mantuvo educado pero firme. Creo que necesito algo un poco más especializada para lo que busco. ¿Especializado? Momo ladeó ligeramente la cabeza. ¿En qué sentido? La expresión de Yuta permaneció neutral. Solo un tipo específico de entrenamiento que busco. Nada en contra de Ingenium, seguro que es genial en lo que hace. Los hombros de Iida se hundieron ligeramente, aunque se recuperó rápido. Yo, veo. Eso es comprensible. Cada héroe debe forjar su propio camino. Aún así, dijo Kirishima, tienes que tener alguna idea de a dónde vas, ¿no?
con 4000 ofertas, tiene que haber algo. Yuta miró la carpeta fina bajo su brazo. Voy a pedir ayuda para recortar la lista, dijo. Hay demasiado relleno para ordenar solo. Kaminari se animó. ¿Ayuda? ¿De quién? Yuta esbozó una pequeña sonrisa. La única persona aquí que realmente sabe lo que es útil, punto. Con eso, deslizó la puerta y desapareció por el pasillo. La clase permaneció en breve silencio. Entonces Mina la rompió. Acaba de decir que se lo está pidiendo a un profesor. Probablemente a Aizawa-sensei, dijo Asui con naturalidad. Croak. Tiene sentido, coincidió Momo. Aizawa-sensei tendría la mejor perspectiva sobre la calidad de las prácticas. Kaminari se desplomó. Tío, ni siquiera se me había ocurrido. Simplemente elegí el que tiene el nombre más chulo. Eso explica mucho sobre ti, murmuró Hiro. Mina se recostó en su silla, sonriendo mientras se giraba hacia donde estaba Hagakure. Entonces, Toru. ¿Cómo se siente tener a tu enemigo mortal de repente en la misma clase que tú? Hubo un momento de silencio. Entonces los guantes de Hagakure golpearon su escritorio. No es mi enemigo mortal. Ajá. La sonrisa de Mina se ensanchó. Sí que sonaba como cuando gritabas por los meteoritos. Eso fue, él, estaba justificado, ¿vale? Tartamudeó Hagakure. A estas alturas, ya se había dado cuenta de que había estado exagerando entonces. Si alguien tiene la culpa, son esas películas de miedo que vi en la noche de cine. Uraraka se rió. Tienes que admitir que es bastante gracioso. No es, Hagakure hizo una pausa. Tenía las mangas cruzadas. Vale, quizá un poco. En retrospectiva. Pero de verdad me preocupaba que hubiera un cuarto incidente. Sigue supersticiosa, bromeó Mina. Kirishima se rió, negando con la cabeza. Honestamente, ahora parece bastante tranquilo desde que está aquí. ¿Eso es lo que recogiste? Pensaba que era el tipo frío y callado, Croak. ¿Frío? Ja. Deberías haber visto la reacción del chico cuando se topó con Hagakure por tercera vez fuera de la cafetería la semana pasada. Zero sonrió. El tío parecía que iba a desaparecer. Ha desaparecido. ¿Recuerdas? Oh, sí. No diría que tiene frío, pero parece que se mantiene al margen. Momo hizo sus observaciones. Un poco intenso, eso sí, añadió Kaminari. Como que se nota que siempre está pensando en algo. ¿Alguna vez has pensado que solo está pensando en sus prácticas, idiotas? ¿Qué hay que pensar? Está rechazando la oferta de Ingenium. Kaminari se recostó, con las manos detrás de la cabeza. Tío, si Ingenium me ofreciera un puesto, ya estaría fuera antes de que terminara la frase. Además, sería mucho más divertido con un compañero de clase. Croak. Creo que Yuta-chan es tímido por su falta de experiencia, añadió TSU, llevándose el dedo al mentón. Ayer estaba en estudios generales. Que el héroe número 14 le ofrezca un puesto probablemente sea mucha presión. ¿Presión? ¿Ese tío? Bakugo resopló, recostándose tanto que su silla crujió. Es que es creíble. La única persona que sabe cómo es ser útil, ¿quién se cree que es? ¿El hijo secreto de Aizawa-sensei? Debería ser más que eso, murmuró Midoriya pensativo. ¿Estás diciendo que realmente es el hijo del amor de Aizawa-sensei, Deku? ¿Qué? No. Yo. Simplemente creo que no es por el rango, tartamudeó Midoriya. Tal y como dijo, el estilo de Akutami-kun es, bueno, es diferente a Iida y Ingenium-san. Quizá busca algo más, técnico. Apenas le habéis conocido. Hiro pasó con su lista en la mano. Quizá podrías conocerle antes de sacar tus propias conclusiones. El sonido de la puerta resonó en ese momento. Todos se giraron para ver a Todoroki salir de la clase. Ah, Todoroki-kun. ¿También vas a ir a Aizawa-sensei para que te ayude a elegir una agencia?, preguntó Midoriya. Todoroki se detuvo junto a la puerta. No.
Ya he tomado mi decisión. Kirishima alzó una ceja. Ya. Eso ha sido rápido. No fue difícil. Todoroki miró por encima del hombro. Sé qué camino estoy tomando. No hace falta más aportaciones. Y con eso, se marchó. Mientras tanto, la puerta se cerró tras Yuta cuando entró. Dentro, el salón era mucho más silencioso que el pasillo. En la esquina, Aizawa estaba a medio entrar en un saco de dormir amarillo nuevo, mientras Present Mike debatía en voz alta sobre los méritos de una sintonía de radio específica con Midnight. Todos se detuvieron cuando Yuta entró. Akutami, suspiró Aizawa, con el sonido de un hombre que ya había lidiado con suficiente papeleo para toda una vida. La fecha límite es en 2 días. Si estás aquí para quejarte de tener demasiadas ofertas, guárdalo. La mayoría de la clase mataría por tu problema, punto. Algunos profesores estaban repartidos por todos lados, Snipe apoyado en la encimera de la cocina y Cementos revisando algunos papeles. No me quejo, dijo Yuta, acercándose al pupitre y dejando la carpeta delante de su profesor. Dijiste que preguntara si necesitaba ayuda. Pues aquí estoy. Sí, aunque no pensé que aceptaras la oferta. Aizawa se incorporó despacio, el saco de dormir deslizándose hasta su cintura. La mayoría de los niños de tu edad creen que ya han alcanzado el pico porque unos pocos miles de personas les animaron. Eligen la agencia más grande, pasan una semana firmando autógrafos y no aprenden absolutamente nada. Snipe, pasando con una taza de café recién hecho, se rió. Buena cabeza, chaval. He visto a estudiantes de tercer año desperdiciar sus últimas prácticas en brillo y glamour, solo para arrepentirse cuando salen a la calle de verdad. Cada año, la misma historia. Aizawa asintió. Exacto. Se recostó un poco, con los brazos cruzados. Bueno. ¿Qué quieres? Yuta colocó la carpeta sobre la mesa entre ellos. Necesito a alguien que pueda entrenarme en artes marciales. Combate cuerpo a cuerpo. Preferiblemente un lugar donde no tenga que dedicar tiempo a patrullas o servicios comunitarios. Solo peleas de verdad. Los ojos de Aizawa se entrecerraron ligeramente. No está mal, dijo tras un momento. Claramente lo has pensado bien. Cogió la carpeta y la abrió. Aumentar tu habilidad en combate cuerpo a cuerpo aumentará tu eficiencia en combate, especialmente cuando se combina con tu velocidad. Su mirada recorrió la lista. A diferencia de la mayoría de los estudiantes, tu tiempo estaría mejor dedicado a aprender técnica en lugar de andar por ahí haciendo de héroe para las cámaras. Se detuvo. ¡Qué pena! Solo puedes aprender hasta cierto punto en una sola semana. Las artes marciales requieren años de memoria muscular. En realidad, interrumpió Yuta, aprendo más rápido que la mayoría. Aizawa alzó una ceja. La confianza es buena, pero no es confianza. Es mi don. ¿Mm? Explícalo. Yuta se encogió de hombros. Mi quirk no solo me da control de objetos y fisiología mejorada. También puedo hacer que afecte a mi percepción y retención de memoria. El negro habitual de sus pupilas se convirtió en carmesí. 3 marcas similares a Tomoe giraban alrededor de cada iris. Varios profesores en la sala de descanso dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Cuando mis ojos están así, continuó Yuta, mi percepción del tiempo se ralentiza considerablemente. Puedo procesar la información más rápido, retenerla perfectamente y mi cuerpo puede ajustarse automáticamente para replicar lo que veo. Sostuvo la mirada de Aizawa con firmeza. Si veo a alguien realizar una técnica de artes marciales una vez, puedo copiarla. Perfectamente. Hasta el ángulo, el equilibrio, el juego de pies, todo. Y gracias a mi control corporal, puedo ejecutarlo de inmediato. La habitación estaba en un silencio absoluto. Cementos dejó sus papeles sobre la mesa. Eso es extraordinario. Memoria fotográfica, murmuró Snipe. Pero armado. Aizawa no apartó la mirada de Yuta. Memoria muscular fotográfica combinada con percepción a alta velocidad, susurró Aizawa. Eso es, una combinación aterradora, chaval.
Si es así, tienes razón en que una semana de entrenamiento con la persona adecuada sería exponencialmente más valiosa para ti que para cualquier otra persona. Básicamente era saltarse años de entrenamiento de técnica con una sola mirada. Todo lo que se necesitaba justo después era la solicitud. Así que necesitarás un profesional que tenga tiempo para entrenarte bien, que no se guarde atrás y que se especialice en combate cuerpo a cuerpo. Yuta desactivó el Sharingan, sus ojos volviendo a su negro habitual. Eso reduce tu lista a casi cero. Pocos héroes se especializan en artes marciales. La mayoría de estos profesionales tienen agencias que gestionar o varios becarios que cuidar. Y, por desgracia, la mejor persona para esto ni siquiera está en tu lista. ¿Quién? El héroe conejo, Mirko. Clasificado en el puesto número 6. Capítulo 73. Las preocupaciones de Aiko 1. Con solo un nivel de conocimiento de MHA de principios de la cuarta temporada, Yuta sabía que había muchas cosas que se perdería. El héroe conejo, Mirko. Clasificado como el número 6. Esta persona estaba parcialmente entre ellos. Mirko. Era un nombre que Yuta reconocía. No a través del conocimiento meta, sino a través de la lista de carteles de héroes en 15 años de recuerdos. La heroína feroz y llena de energía, conocida por su devastadora fuerza en las piernas y su ataque implacable. ¿Es tan buena? En combate cuerpo a cuerpo. El tono de Aizawa era plano. Es la mejor heroína activa fuera de All Might. Poder bruto, velocidad, agresividad, pelea como un animal salvaje, y es muy buena en ello. Yuta frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no envió una oferta? ¿No fue suficiente mi actuación? No es eso. Mirko no dirige una agencia. Trabaja sola, sin compañeros y sin ubicación fija. Aparte de eso, está totalmente centrada en luchar contra oponentes fuertes. Aizawa negó con la cabeza. No había ninguna posibilidad de que eligiera a un becario, aunque hubieras ganado todo el festival. Si tuviera que apostar, probablemente ni siquiera sabe que existes. Y aunque lo hiciera, no te enseñaría nada porque, francamente, eres demasiado débil. Te miraría y seguiría adelante. El labio de Yuta se movió ligeramente. La franqueza de la frase era típica de Aizawa, pero dolía. ¿Hay alguna forma de pedirle unas prácticas con ella? Aquí no hacemos eso. Y aunque lo hiciéramos, la respuesta probablemente sería no. Puede que no te guste, pero es lo que hay. Es una maniática de la batalla que solo quiere una buena pelea. A menos que puedas concederle eso, no hay manera de que acepte. Eso es solo el primer problema. No digo que no haya ninguna posibilidad, así que puedes intentar preguntarle tú mismo, pero primero tienes que encontrar la manera de contactarla. Tú solo. Los otros de tu lista, Gunead, cuarto tipo, están bien, continuó Aizawa, recostándose. Pero estarán ocupados con otros becarios. Serás uno de 4, quizás 5. No recibirás el entrenamiento enfocado que buscas. Deslizó la carpeta de nuevo por la mesa hacia Yuta. Aunque es una lástima, tienes que enfrentarte a la realidad. Estas son tus opciones. Tocó la carpeta 2 veces. Gunead es sólida para técnicas básicas de combate. El cuarto tipo te inculcará disciplina. Ambas serían buenas opciones dadas tus circunstancias y recibirás un curso intensivo de modales y procedimientos básicos de patrulla. Aizawa extendió la mano y deslizó la carpeta de nuevo por el escritorio hacia Yuta. No es lo mejor, pero es mejor que nada. Aún te quedan 2 días. Ve a pensarlo. Terminó, ya empezando a volver a meterse en su capullo amarillo. Yuta exhaló, metiendo la carpeta bajo el brazo. Gracias, sensei. Aizawa saludó con desdén sin mirar atrás. No hay de qué. Yuta se dirigió hacia la puerta. En cuanto se cerró tras él, volvió el ruido ambiental del salón. Mike dejó el móvil a un lado. Vaya, eso es duro. El chaval tiene las herramientas, pero la mejor opción está completamente fuera de alcance. Sementosva sintió pensativo. Es una lástima, pero no es raro. La reputación de Mirko la precede,
nunca se ha enfrentado a nadie. Ni siquiera los estudiantes de primer nivel de años anteriores han conseguido su mentoría. Eso sí es que siquiera puede ser mentora de alguien. Es más probable que les dé una paliza día tras día hasta que se aburra. No acabará bien para ninguno de los dos bandos. Escuchando, Aisaba negó con la cabeza, discrepando en silencio de esa afirmación. Sus palabras tienen algo de verdad, pensó ante las palabras de Snipe. Pero solo si no son capaces. Si su habilidad es tan buena como dice, junto con su curación y velocidad, probablemente durará más que la mayoría. Sin embargo, eso no cambiaba que iba a recibir una paliza. Se beneficiará a un coste. No tiene sentido contemplarlo si no es posible. Probablemente solo el director podría organizar algo así. Mirko era graduada de la UA. Si el director ponía una palabra, quizá podría funcionar. Pero aún así. Se encogió de hombros. Mirko hace lo que quiere. Ninguna cantidad de negociaciones cambiará eso si ella no está interesada. Snipe resopló a través de la máscara. Aún así, parece un desperdicio, ¿sabes? El don del niño tiene un potencial increíble. ¿Por qué no te encargas tú de él? Yo. Va. Ya lo habría hecho si tuviera experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Aisaba, a medio camino de su saco de dormir, se detuvo. Claro. Su tono era plano, la expresión oculta mientras se cerraba la cremallera por completo. El salón volvió a su habitual murmullo tranquilo. Yuta salió de la sala de profesores, con la carpeta bien guardada bajo el brazo. Así que Mirko está fuera. Claro. Empezó a caminar por el pasillo, abriendo la carpeta mientras avanzaba. Cabeza de pistola. Cuarta clase. ¿Qué hago exactamente ahora? Sus ojos recorrieron la lista, filtrando nombres y descripciones de agencias. Quizá estaba pidiendo demasiado en una sola semana de prácticas. La mayoría de los becarios simplemente patrullarían. Haz que Hiro se encargue de 101 y eso fue todo. Quizá algo de combate si tenían suerte. Espera. ¿No es esta la agencia anterior de mamá en Inohara? Se detuvo cuando un nombre llamó su atención. Agencia Centinela, Distrito de Inohara. Yuta se rió. Hasta estos tíos están enviando ofertas, ¿eh? Guardó la carpeta y volvió a clase. Era demasiado pronto para tomar una decisión, especialmente en una situación como la suya. Quizá aparezcan alternativas mejores. Tiene que haber una opción mejor que Akutami. Yuta se detuvo. Alzó la vista. Todoroki Soto estaba a unos metros delante, con las manos en los bolsillos. Por un momento, ninguno habló. Entonces la mirada de Todoroki se posó en la carpeta que Yuta tenía en las manos. ¿Sigues decidiendo tus prácticas? Yuta cerró un poco la carpeta. Sí. ¿Y tú? Ya he elegido. Eso ha sido rápido. Fue una decisión fácil. Avanzó y se detuvo justo a su lado. He oído hablar de tu charla con Bakugo. Y yo también quiero una revancha después de las prácticas. La expresión de Todoroki permaneció sin cambios. Luego siguió junto a él hacia la sala de profesores. Yuta le observó marcharse con exasperación. ¿Quién iba a decir que los adolescentes podían tener tantos problemas? Residencia Akutami, cocina. Aiko le entregó una taza humeante a Rin, el aroma del tueste oscuro llenando el espacio entre ellos. Rin dio un largo sorbo, recostándose en la encimera y soltando un suspiro de pura gratitud. Dios, echaba de menos tu café, Aiko. Patrulla ya no sabe igual. Aiko apoyó los codos en los reposabrazos de su silla de ruedas. Una pequeña sonrisa en el rostro. Siempre podrías venir más a menudo. No necesitas la excusa de traer tributo. Por favor, dijo Rin, agitando la mano perezosamente. Si aparezco demasiado a menudo, tu hijo pensará que le estoy robando a su madre. Aiko puso los ojos en blanco, recostándose en la silla. Sobrevivirá. Críe a un chico duro. Rin ocultó una sonrisa tras su taza. Dura es una palabra para describirlo. Segundo puesto en el festival deportivo.
Debes de estar muy orgulloso. Lo soy. La sonrisa de Aiko era genuina, aunque algo brillaba detrás de ella. Ha trabajado duro para conseguirlo. Convenientemente ignoró que, bajo su estricta vigilancia, Yuta apenas tuvo tiempo para entrenar en casa al principio. Parece encantadora, dijo Rin, dirigiendo la mirada al salón. ¿Cómo se está adaptando? Despacio. La expresión de Aiko se suavizó. Ha pasado por mucho. Pero Yuta se ha portado bien con ella. Mejor de lo que esperaba, la verdad. Se ha encariñado bastante con él. Clásica salvación de damisela en apuros. Rin sonrió aún más. Aiko soltó una risa ahogada. No dejes que te oiga llamarlo así. Ya insiste en que, no fue gran cosa, punto. Adolescentes, murmuró Rin, dando otro sorbo. Casi mueres una vez y de repente no es nada. Aiko no respondió de inmediato. Trazó el borde de su taza con un dedo, el pequeño gesto era una señal clásica cuando tenía algo en mente. Su mirada se perdió. No hacia el salón esta vez, sino hacia el pasillo que conduce a la habitación de Yuta. Los ojos de Rin se suavizaron. Te está asustando otra vez, ¿verdad? Aiko parpadeó y luego forzó una pequeña sonrisa. Soy su madre. Tengo derecho a preocuparme. ¿Permitido? Sí. Pero esto parece más de lo habitual. Rin dejó la taza con cuidado. Aiko. ¿Qué está pasando? Aiko exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. ¿Cómo se suponía que iba a decir eso? Explicar que le preocupaba que su hijo hubiera matado a un hombre y se lo hubiera ocultado. Capítulo 74. Las preocupaciones de Aiko 2. La noche en que recibió una llamada de un hospital vecino informando que Yuta había sido encontrado en estado de muerte en una ciudad vecina, Aiko estaba aterrorizada. Solo empeoró cuando aprendió cómo. Yuta había luchado contra un villano. No cualquier villano cualquiera. Una persona increíblemente peligrosa y casi se desmonta en el proceso. En el momento en que despertó y explicó a las autoridades que había sido salvado por un vigilante antes de morir, ella debería haberse sentido aliviada. Pero no podía hacerlo. Porque mientras su hijo explicaba palabra por palabra lo mejor que pudo, su quirk registró que algo no iba bien. Yuta no se sentía bien. Había un filo metálico y cortante en sus emociones cuando contó a la policía sobre ese justiciero. No tenía miedo ni estaba afectado. Ni siquiera se sintió aliviado. En cambio, sentía reservados. Para ella, él se sentía como una persona que se pone tensa. Peor aún, no sabía qué pensar realmente. Había algo entre las costuras de su explicación que elegía no decir. Con el paso de los días, su preocupación solo crecía. Y todo culminó en el festival deportivo. Cuando Yuta mostró sus poderes a una escala que ella nunca había visto antes. Su mente repasaba posibilidades, cada una peor que la anterior. No era tan ingenua como para aferrarse a una sola conclusión, pero todo parecía una coincidencia demasiado grande que el vigilante simplemente apareciera en un momento tan conveniente. ¿Por qué? Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la cerámica de su taza. Existía la posibilidad de que su hijo hubiera hecho algo irreversible. O tomó una decisión que no supo cómo llevar. No estaba segura de qué era. Lo peor era que, si lo hacía, no lo demostraba. Independientemente de la situación, Yuta no mostraba nada malo en él. Ya sea en su lenguaje corporal, palabras o en sus acciones cotidianas. Si no fuera por su don, sin duda sentiría que su hijo estaba perfectamente bien. Por un momento, casi dudó de sus sentidos. Y esa incertidumbre la aterrorizaba más que cualquier respuesta definitiva. Lógicamente, debería alegrarse de que su hijo sobreviviera. Orgulloso de haber apostado su vida para protegerla por una niña que ni siquiera conocía. Y estaba orgullosa. Lo era. Yuta se arriesgó sin dudarlo, arrojó su vida entre el peligro y un niño indefenso. Por muy imprudente y estúpido que sonara, era la prueba que necesitaba de que realmente tenía buen corazón.
Su hijo era heroico, aunque por sus conversaciones aún no se daba cuenta. Sin embargo, Aiko no era tan ingenua como para fingir que el heroísmo no cambiaba a las personas. Había el tipo de coraje que elevaba el corazón y el tipo que tallaba algo de una persona. Cuando el heroísmo se veía desde otra perspectiva, la mayoría llegaba a una conclusión sencilla. Es mucho más rápido, mucho más seguro para los inocentes, si el monstruo simplemente no se levanta. Ojalá las palabras salieran fáciles, como solían hacerlo cuando las preocupaciones eran tan pequeñas como rodillas raspadas o deberes olvidados. Pero este nuevo problema, era algo que no estaba segura de saber cómo expresar. Ha crecido, empezó despacio. Más rápido de lo que esperaba. Eso es algo bueno, ¿no? Rin ladeó la cabeza. Quizá. Aiko miró su café. Pero a veces siento que lleva cosas para las que no está preparado. Cosas que no me cuenta. Y lo noto, Rin. Siempre sé cuando esconde algo. Rin hizo una mueca. ¿Otra vez tu don? Aiko asintió levemente. No sé por qué pasó esa noche. Es solo que. Lo siento. Ha pasado algo ahí fuera de lo que no está preparado para hablar. El suspiro que siguió mostró su agotamiento mental. Yo. Esperaba que viniera a mí por su cuenta. Cuéntame qué pasó para que pueda ayudarte. Pero no lo ha hecho. Y me da miedo cómo reaccionará si se le enfrenta. La expresión de Rin se suavizó, la simpatía asomando suavemente en sus rasgos. Aiko. Es un adolescente. Esconden cosas. Es prácticamente parte de su naturaleza a esta edad. Ese lo sé. Y ojalá fuera así con todas mis fuerzas. Pero esto es diferente. Sus emociones a veces no coinciden con sus palabras. No de la manera en que solían hacerlo. Le he castigado más de lo habitual, esperando que aproveche ese tiempo para hablar conmigo si le retraso, o frustrarlo lo suficiente como para reaccionar o simplemente. Solo. Lo que sea. La expresión de Rin se suavizó. Aiko, escucha, dijo, poniendo ambas manos sobre los hombros de Aiko. Está vivo. Está en el colegio. Tiene amigos. Tiene a esa niña tan dulce de la que cuida. No está perdiendo el control. Está intentando seguir adelante. Sea lo que sea que esté ocultando, quizás solo necesita tiempo. Aiko asintió, aunque sus ojos estaban distantes. Quizá. Rin quiso decir más, cuando sonó su temporizador. Uf. Tengo que volver. El turno de patrulla empieza en 10. Aiko forzó una pequeña sonrisa. Entonces vete. Pero. Está bien. Solo ten cuidado. Siempre. Rin suspiró y asintió. Luego empezó a recoger su equipo de héroe del estante de entrada. Y trata de no preocuparte hasta morir mientras no estoy. No prometo nada. Aiko se rió débilmente. Rin se inclinó, le besó la mejilla y salió. Aiko se llevó en silla de ruedas hasta la puerta, viendo cómo su amiga desaparecía calle abajo antes de cerrar la puerta suavemente. La casa quedó en silencio. Se giró de nuevo hacia el salón y se quedó paralizada de inmediato. Eri estaba acurrucada en el sofá en posición fetal tensa, con los pequeños dedos aferrados a su peluche como si fuera un salvavidas. Sus diminutos hombros temblaban con cada respiración irregular. Lágrimas silenciosas se habían secado en las comisuras de sus ojos, dejando leves rastros alados por sus pálidas mejillas. «Oh, cariño», susurró Aiko. Se acercó, reactivando su sintonía al acercarse. En el momento en que su don tocó el estado emocional de Eri, el peso emocional de la habitación casi le dejó sin aliento. Miedo. Confusión. Dolor. Soledad. Era una niebla gris y asfixiante de aislamiento. Todo enredado en un nudo tan denso que parecía ahogarse. ¿Cuánto tiempo lleva así? La culpa la atravesaba. Estaba tan concentrada en su conversación con Rin que no se dio cuenta de la angustia de Eri. Lo siento, murmuró Aiko, extendiendo la mano con suavidad. Lo siento mucho, cariño.
Puso la mano en el pequeño hombro de Eri, dejando que su don fluyera hacia afuera. Con los años, había aprendido a usar su don no solo para leer emociones, sino para proyectar una influencia estabilizadora y calmante. Emocionalmente reconfortante. Bajo su toque, el cuerpo tenso de Eri empezó a aflojarse. El agarre firme sobre el peluche se relajó y la respiración de la chica se ralentizó, hundiéndose en un sueño más profundo y reparador. Aiko exhaló lentamente, doliendo por lo frágil que se sentía la chica. Ha pasado por demasiado. Demasiado para alguien tan joven. El trauma no desapareció solo porque un niño sonriera a la luz del día. Con cuidado, Aiko levantó a Eri, acunándola contra su pecho. La chica apenas se movió, apoyando la cabeza en el hombro de Aiko, los dedos aún aferrados al peluche. Aiko se desplazó por el pasillo, guiando la silla con una mano. Cuando llegaron a la habitación de Eri, Aiko la acostó suavemente en la cama, arropando su pequeño cuerpo con la manta. Le apartó un mechón de pelo plateado de la cara, con el corazón pesado. «Que duermas bien, pequeña», susurró. «Aquí estás a salvo. Lo prometo». Eri soltó un pequeño suspiro de satisfacción en sueños, finalmente en paz. Aiko se quedó allí un largo momento, observando cómo su pecho subía y bajaba, antes de retirarse, dejando la puerta entreabierta. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Aiko se dirigió a su propia habitación y cerró la puerta tras de sí con un suave clic. Se quedó sentada un momento, mirando a la nada, antes de finalmente girarse en silla de ruedas hasta su escritorio. Su mano flotaba sobre el cajón inferior. Hasta que por fin lo abrió. Bajo antiguas licencias de héroe, con decoraciones desvaídas y un montón de notas manuscritas había una sola fotografía, boca abajo. Los dedos de Aiko temblaban al rozar los bordes desgastados del armazón. No lo volteó. Dejó de hacerlo hace mucho tiempo. En cambio, simplemente dejó reposar la mano allí, sintiendo el peso del recuerdo presionando de vuelta. «Estarías tan orgullosa de él», susurró a la habitación vacía. «Se parece mucho a ti. Demasiado, a veces». Sus manos se apretaron. «Pero él no eres tú», continuó, con la voz ahora más firme. «Él no tomará las mismas decisiones. No lo permitiré». Se quedó así un rato, luego retiró lentamente la mano. El cajón cerrado. Aiko giró la pequeña llave en la cerradura, la sacó y la guardó de nuevo en el bolsillo. Se sentó allí, en la quietud de su habitación, y no pudo evitar recordar los últimos 15 años de ser madre soltera. Suspirando, suavizó su expresión y se llevó de nuevo hacia el pasillo. Al pasar por la puerta de Eri, se detuvo, escuchando los suaves ronquidos dentro. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Luego siguió por el pasillo, preparándose antes de que Yuta volviera a casa. Capítulo 75. Corrientes subterráneas. El escondite era una imprenta abandonada en las afueras de Osu. El aire estaba cargado con el olor a papel mohoso y el sabor metálico de la sangre seca. Justo entonces, emergió la niebla púrpura negra. La puerta de teletransporte de Kurohiri se abrió en espiral en el centro de un solar vacío, 4 figuras emergiendo del vacío. Tomura Shigaraki salió, seguido por la imponente figura de Rappa y un Deidoro tambaleándose y tambaleándose. Kurohiri permaneció medio sumergido en el portal, sus ojos amarillos escudriñando la oscuridad. «¿Dónde está?», preguntó Shigaraki, observando el almacén. «Dijiste que estaría esperando aquí». «Paciencia, Tomura», dijo Kurohiri con calma. «El asesino de héroes es muchas cosas, pero predecible no es una de ellas». «Llega tarde», murmuró Shigaraki, rascándose el cuello. «Odio a este tipo cada vez más». «Quizá decidió no aparecer», murmuró Deidoro. «Sigo sin entender por qué necesitamos a este tipo», gruñó Rappa. «Si el jefe quiere cuerpos, puedo proporcionarles cuerpos». «Necesitamos más que cuerpos», respondió Kurohiri. «Necesitamos». «Sing». El sonido cortó la noche como una navaja. 3 cuchillos arrojadizos surgieron de la oscuridad, lanzándose hacia la garganta de Shigaraki. Kurohiri se movió al instante.
Su cuerpo explotó en niebla, un muro de oscuridad estallando entre las cuchillas y Tomura. Los cuchillos desaparecieron en la puerta de distorsión, redirigidos inofensivamente al vacío. Arriba, ladró Rappa. Una figura descendió del tejado en un borrón de tela roja y acero reluciente. Stan aterrizó agachado a 20 metros, con las hojas ya desenvainadas. Unos ojos rojos sangre ardían con una intensidad salvaje bajo su bandana raída. Jeje, supongo que está aquí después de todo. Cállate, borracho. Así que, esta vez has traído más músculo, ¿eh? Los ojos de Stan se entrecerraron. No cambia nada salvo el número de muertos. No queremos luchar, asesino de héroes. Kurohiri soltó el muro de niebla. Sí. ¿Qué te pasa? Pensé que teníamos un acuerdo, dijo Shigaraki con los ojos entrecerrados. Acepté escucharte. No formaban parte del trato. Se centró en Deidoro y Rappa. Traer más hombres para sentirse seguro. Tus acciones no muestran más que tu naturaleza cobarde. No fuiste precisamente amable la última vez, ¿verdad? Shigaraki se rascaba aún más a menudo. Maldita sea. Mi impulso de matar a este tipo es desesperante. Todo lo que hace solo me cabrea. Las últimas heridas casi estaban curadas. Entonces llegaste tú. Es de mala educación atacar a tus socios. Stan resopló. Aún no tenemos nada que hacer. Hasta ahora, mi opinión sobre ti no ha cambiado. No solo te falta convicción y deseo, sino también cualquier cosa que pueda ofrecerme. Sacó otro cuchillo. Querías hablar, ahora habla. Tienes 30 segundos. Los rascamientos de Tomura se hicieron más frecuentes. Esto otra vez. Hablas mucho, asesino de héroes. ¿Convicción? Quizá no tenga nada tan cargado como eso. Levantó la cabeza. Pero si tuviera que elegir un deseo, sin embargo, sería matar a Omar y destruir la sociedad actual. El movimiento atacante de Stan se detuvo. Ese pro de la basura me irrita muchísimo. Especialmente la forma en que la gente siempre lo adora a él y a los héroes bajo su mando como dioses cuando no lo son en absoluto. En ese caso, derribaré a sus dioses y los destruiré mientras están en shock. Así que sí, ese es mi deseo. Los ojos de Kurohiri se entrecerraron. Ese no era el plan. Tomura. Ya he oído suficiente. Interrumpió Stan. Parece que nuestros objetivos se oponen fundamentalmente. Siguió el silencio. Sin embargo, estamos de acuerdo en una cosa. Destruyendo el presente. Sea cual sea el motivo, esta sociedad necesita ser purgada. Envainó su espada. Parece que fui un poco precipitado. Quizá esto no fue del todo en vano. Tomura se quedó atónito. Sin embargo, si eso es todo lo que tienes que decir, hemos terminado aquí. Vete. Tomura Shigaraki. Susurró Kurohiri. Ahora era su oportunidad. Espera, gritó Shigaraki. ¿Quién demonios ha dicho que esto se acaba? Todavía no hemos llegado a la razón por la que estamos aquí. Stan se detuvo. Adelante. Ya que estamos de acuerdo en que tenemos un objetivo común, entonces no debería ser un problema trabajar juntos independientemente de nuestros motivos individuales, ¿verdad? Stan no respondió. Tomura frunció el ceño. Te estoy hablando a ti. ¿Verdad? Depende de qué trabajo haga. HMPH. Algo con lo que estarás de acuerdo. Queremos vuestra ayuda para ir tras un nuevo objetivo. Los ojos de Stan se entrecerraron. ¿Quién? Endeavor. ¿El pro número 2? Una oleada de pura malicia llenó de repente el almacén. Shigaraki ladeó la cabeza, sus labios agrietados se curvaron en una sonrisa irregular. ¿Ves? Sabía que te gustaría que sonara eso. O no me digas que no quieres acabar con ese arrogante. HMPH. Qué predecible. El asesino de héroes reaccionó tal y como ellos pensaban. Tienes mis oídos, villano. ¿Qué propones? Trabajamos juntos.
Yo proporciono la información y el personal. Tú estableces el plan de cuándo y cómo sucede. Si Endeavor cae, la fe del mundo en él, símbolo de la paz, se quebrará. Si el público ve que el número 2 no es suficiente para protegerles, el sistema comienza a colapsar. Ahora mismo, la gente solo te ve como un criminal peligroso. Esto tendrá un efecto mucho mejor que tus 39 víctimas anteriores. Los ojos carmesí de Stan iban de Tomura al trío detrás de él. ¿Esperas que confíe en un villano como tú? No hace falta que seas así ahora. La confianza no es necesaria cuando hay beneficio mutuo, ¿verdad? Los dos salimos ganando con ello, ¿cuál es el problema? La mirada de Stan se dirigió a Kurohiri, que parecía mucho más sereno que su supuesto amo. El villano de la niebla asintió. Podría trabajar con esto, quizá, aunque solo fuera para ver qué sería de esa retorcida convicción que brotaba en ese mocoso. Siempre puedo cuidar de él más tarde si sale mal. Pero esta es una oportunidad demasiado buena para desmanchar al farsante definitivo como para dejarla pasar. ¿Y después? Vete. Muérete. Lo que sea. Alguien tan loco como tú probablemente se convertirá en un problema más adelante para la Liga de Villanos, así que no tenemos interés en retenerte a largo plazo de todos modos. Muy bien. Puedo trabajar con eso. Suficiente, murmuró Shigaraki. Se volvió hacia la puerta de distorsión. Kurohiri, hemos terminado aquí. Deja que el asesino de héroes se divierta. Tenemos un escenario que preparar. Mientras la liga empezaba a retirarse en la niebla, Rappa se quedó un momento, sus ojos detenidos en el callejón detrás de la prensa. Jefe, adelante. Voy a tomar el camino largo de vuelta. Hay algo que tengo que resolver primero. Haz lo que quieras, Shigaraki hizo un gesto despectivo con la mano. Solo no te dejes pillar. Sería un fastidio reemplazarte. La puerta de distorsión colapsó, dejando a Rappa solo en la oscuridad con la sombra que se desvanecía del asesino de héroes. Rappa observó el lugar donde la niebla morada se había evaporado. El aire seguía cargado de la mezquindad de Shigaraki y la presión asfixiante de Stan. Burócratas y fanáticos, escupió Rappa, crujiéndose el cuello. No es de extrañar que el viejo jefe no lo soportara. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta gruesa y sacó un pequeño teléfono de tapa anticuado. Era un desechable, uno de los modelos imposibles de rastrear que la Saikai usaba para la logística interna. Llevaba semanas muerto, pero hacía 10 minutos, mientras Shigaraki se posaba, vibró. Una señal. Una palabra clave. Y una coordenada. Rappa no sabía cómo alguien había encontrado ese número, pero según las coordenadas, solo quedaba una persona viva que poseía la secuencia para activar ese cifrado específico. Rappa abrió el teléfono. No había texto, solo un conjunto de coordenadas y una marca de tiempo, 23:45. HMPH. Sigo obsesionado con la puntualidad, gruñó Rappa, aplastando el móvil desechable en la palma de la mano hasta que el plástico se rompió y el circuito siseó. Le dio la espalda a la imprenta y comenzó a caminar. Distrito de Osu, torre del reloj abandonada. El punto de encuentro era una antigua torre del reloj en el lado norte de la ciudad. Los engranajes hacía tiempo que se habían oxidado en silencio y la esfera de cristal estaba agrietada. Rappa subió las escaleras, sus pesadas botas resonando contra la piedra. No se molestó en quedarse callado. Si esto fuera una trampa, se abriría paso a puñetazos. Si no lo fuera, bueno, tenía curiosidad. Llegó al último piso. La cámara de la campana. Junto a los enormes engranajes inmóviles del reloj había una figura alta. Llevaba un abrigo largo y oscuro que parecía engullir la luz, y su cabeza estaba cubierta por una capucha profunda. No se giró cuando Rappa entró. Estaba mirando hacia la ciudad, concretamente hacia la estación de tren donde pronto llegarían los viajeros matutinos. Llegas tarde, Rappa, dijo la figura. La voz era fría, rítmica y llevaba la cadencia inconfundible de un hombre que mide el mundo en segundos. Tu disciplina ha decaído desde la muerte del joven cabeza. Rappa se detuvo, cruzando sus enormes brazos sobre el pecho.
Una sonrisa, irregular y peligrosa, se extendió por su rostro. Pensaba que los héroes te habían limpiado de los alcantarillas, Clockwork. ¿O simplemente te escondiste en las grietas hasta que el olor a sangre te trajo de vuelta? La figura se giró. La luz de la luna iluminaba la mitad inferior de una máscara. Encima, sus ojos estaban ocultos en la sombra de la capucha. Rappa, dijo Kurono, con la voz delgada y afilada como una aguja. Siempre fuiste la bala más difícil de mantener en una recámara. Veo que has encontrado una nueva jaula para vivir. ¿Jaula? Solo busco una buena pelea, y el mocoso con manos prometió muchos, se burló Rappa, apretando los puños. La onda expansiva apartó una nube de polvo de sus pies. ¿Y tú? Sin el jefe que te diga cuándo respirar, pareces un poco perdido. La Asaikai tiene raíces profundas. Jaja, lo que quería era pelea. Parece que me conformaré con escuchar. Suelta. Kurono ladeó la cabeza, el pico de su máscara apuntando directamente al pecho de Rappa. Cuéntame todo lo que pasó esa noche. Desde el principio. Capítulo 76 Prácticas 1 El Shinkansen. La mañana de las prácticas llegó con un cielo nublado que parecía presionar sobre la Yudara-ha. En los vestuarios de la clase 1A, el aire estaba cargado de una mezcla de ansiedad y el olor a licra recién vestida. Yuta estaba delante de su taquilla, mirando el estuche de disfraces. El mejor diseño de todos. Los últimos días habían sido una mezcla de clases, lecciones de héroes y un examen físico y de quirks exhaustivo. En preparación para las prácticas, había enviado sus diseños para su disfraz de héroe para que lo hicieran durante el fin de semana. Hoy tuvo la oportunidad de verlo. Armadura interna ajustada hecha, guantes sin dedos, una máscara ninja y algunas adiciones más hechas específicamente para durabilidad a alta velocidad. No había optado por nada llamativo, o eso creía. Eres muy callado, Akutami-kun, dijo Midoriya, ajustándose los guanteletes. ¿Estás nervioso por tu elección? También estaba el asunto de integrarse en la clase. Más fácil de lo que esperaba, de hecho. No realmente. En realidad, me siento más decepcionado que nervioso. Giró la cabeza hacia atrás y sonrió. ¿Por qué? Pensé que tu elección era perfecta para ti. No conseguía el profesional con el que quería hacer prácticas. No consiguió su pro preferido. ¿De 4.000 ofertas? Midoriya estaba pensativo. Aunque eso explica por qué se entregó en el último momento. Ah, sí. Entonces, ¿con quién vas a hacer prácticas exactamente? Cabeza de pistola. ¿Cabeza de arma? ¿El héroe de batalla? Ajá, dijo Yuta, cerrando la cremallera de su bolso. Parecía que le quedaba bien. Se la colgó al hombro. ¿Y tú? Oh. Un profesional retirado llamado Gran Torino. Al Mac le recomendó. Dice que es a la antigua, pero puede ayudarme. Además, es mi única oferta, así que... Bueno, supongo que me toca a mí preguntar si estás nervioso. Un poco, admitió Midoriya, forcejeando con una hebilla. Gran Torino se supone que es muy intenso. Almec me advirtió sobre él, pero también fue muy vago sobre qué esperar, lo que de alguna manera lo empeora. Dijo, cambiando rápidamente de tema. Pero es genial para ti. Parece que tú y Uraraka vais a hacer prácticas juntos con Gunead. ¿De qué hablas, Deku? La voz de Uraraka llegó desde detrás de ellos mientras se acercaba, con su propia bolsa de equipo colgada al hombro. Y Ida caminaba justo detrás de ella. Midoriya se animó de inmediato. Oh. Uraraka-san, y Ida-kun, Akutami-kun acaba de decir que también está de prácticas con Gunead. Uraraka parpadeó, luego abrió mucho los ojos. ¿En serio? Yuta asintió. Sí. ¡Qué guay! Uraraka sonrió radiante, prácticamente saltando de puntillas. No sabía que iba nadie más de clase allí. Esto es genial, podemos coger el tren juntos y todo. Yuta parpadeó al ver lo rápido que crecía su emoción. Claro.
Eso estaría bien, en realidad. Iida se ajustó las gafas con un movimiento brusco. Gunhead Martial Arts. Ya veo lo que buscas. Francamente, es una excelente elección, Akutami-kun. La agencia tiene una sólida reputación por su disciplina y entrenamiento básico en combate. Estoy seguro de que tanto tú como Uraraka-san se beneficiarán mucho de sus instrucciones. Gracias, Iida, dijo Yuta. Estoy seguro de que hacer prácticas con tu hermano también te beneficiará mucho. La expresión de Iida transmitía un orgullo inconfundible. Gracias. Tengo la intención de mantener el nombre Iida con honor. Suerte, igualmente, Midoriya. Compañeros de tren, llamó Mina desde el otro lado de la sala, girando con su disfraz resistente al ácido. ¡Qué mono! Mientras tanto, me voy a la gran ciudad para trabajar con alguien que realmente aprecie mis talentos. Tus talentos son derretir cosas, murmuró Hiro, ajustando las tomas de sus auriculares. Exacto. Es una forma de arte. Eso no es. La voz de Aizawa cortó el murmullo. Si no estás listo en 5 minutos, vas andando a tu práctica. Todos se quedaron paralizados. Entonces toda la sala explotó en un movimiento frenético. Taquillas cerrándose de golpe, zapatos atados, lazos enderezados. Deberíamos continuar. Claro, dijo Midoriya, metiendo un cuaderno en su bolsa. Siguieron el flujo de estudiantes fuera del vestuario y bajaron por el pasillo hacia la entrada principal. Estación de tren, 30 minutos después. La estación estaba llena de la habitual hora concurrida de los lunes por la mañana, asalariados con trajes oscuros, estudiantes con mochilas pesadas y estudiantes dispersos del curso de héroes con sus uniformes escolares dirigiéndose a sus respectivas agencias. Clase 1, A agrupada cerca del andén 7, una mezcla de nerviosismo y revisiones de última hora del equipo. Aizawa estaba delante, cerca de un pilar de la estación. Escuchad, comenzó. Espero que estéis todos preparados. Ya casi es la hora. Mina levantó el puño al aire. ¡Bu! Hora de las prácticas. Aizawa la miró fijamente. Bajó las manos lentamente. Continuó. Esto no es unas vacaciones. Estás ahí para aprender, para trabajar y para demostrar que perteneces. Tus primeras impresiones importan. Sigue las instrucciones. No causes problemas. Si te encuentras con algo que no puedas manejar, retírate y pide ayuda. Esto no es el ámbito de los exámenes. Barrió la mirada, posándose en Yuta. ¿Todos tienen sus disfraces? Hubo una oleada de asentimientos colectivos. Bien. Recuerda, aún no tienes permiso para usarlos en público. Y no los pierdas. Yuta estaba cerca del borde del grupo, con la bolsa colgada de un hombro, observando cómo el panel de llegadas pasaba por los horarios de salida. Uraraka estaba a su lado, balanceándose ligeramente sobre los talones mientras miraba su móvil. Ten buena educación con los otros héroes cuando llegues a tus prácticas. Representas a UA y a esta clase. No me hagas arrepentirme de haberte perdido de vista. Mineta levantó la mano. ¿Y sí? No. Ni siquiera. Sigue sin hablar. Aizawa se giró hacia la salida. Vuestros trenes están señalizados. No los pierdas. Retirados. Y así, de repente, se fue. El grupo permaneció en breve silencio. ¿Eso fue motivacional?, preguntó Zero. Creo que esa fue su versión de un discurso de buena suerte, respondió Kaminari. Aterrador. Midoriya miró su móvil, luego miró a Iida y Uraraka. Mi tren está en el andén 3. Probablemente debería irme. El mío es el andén 5, dijo Iida, ajustándose las gafas. Yo también. Uraraka sonrió. Suerte, Iida-kun. Saluda a Ingenium de nuestra parte. Lo haré. Iida hizo una breve reverencia formal. Representa bien a nuestra clase. Lo haremos, dijo Uraraka. Iida giró bruscamente sobre sus talones y marchó hacia el andén 5. Midoriya le vio marcharse, luego volvió a mirar a Uraraka y Yuta.
Supongo que yo también debería irme. Suerte, a los dos. Tú también, Deku-kun. Uraraka saludó con entusiasmo. No dejes que Gran Torino te haga trabajar demasiado. Lo intentaré, tartamudeó Midoriya, sonrojándose un poco. Nos vemos en una semana, Akutami-kun. Sí. Nos vemos. Midoriya se apresuró hacia el andén 3, casi tropezando con sus propios pies en el proceso. El anuncio desde arriba chisporroteó en ese momento. Tren a Saitama, embarcando ahora en el andén 7. Salida en 5 minutos. Somos nosotros, dijo Uraraka, levantando su bolsa. ¿Listos? Yuta ajustó la correa de su deporte. Vamos. Se dirigieron hacia el andén, abriéndose paso entre la multitud. El tren ya les esperaba cuando llegaron. Uraraka subió primero, encontrando un par de asientos cerca del centro del coche junto a la ventana. Yuta le siguió, dejando su bolsa y maletín en el portaequipajes antes de deslizarse en el asiento a su lado. Esto es tan emocionante. Nunca he estado en Saitama antes. ¿De verdad? No realmente, no. Las puertas del tren se cerraron con un siseo cuando la locomotora arrancó. Yuta miró por la ventana mientras el tren comenzaba a alejarse del andén. Mientras tanto, varias figuras se colaron por las puertas del coche justo detrás del suyo. Un hombre con abrigo oscuro y sombrero de ala baja, el pelo blanco apenas visible bajo el borde. Un hombre de hombros anchos con uniforme de mantenimiento, el rostro oculto por una gorra baja. El tren avanzó bruscamente, ganando velocidad poco a poco mientras la expansión urbana de Musutafo empezaba a difuminarse más allá de la ventana. Durante unos minutos, el único sonido era el ritmo de las ruedas y el murmullo bajo de otros pasajeros. Uraraka apoyó la cabeza contra el cristal, su reflejo mostrando una mezcla de determinación y nervios persistentes. He oído que la agencia de Gunead es súper implicada. Es decir, te hacen ejercicios de verdad todos los días. Sí. Las clases de combate son precisamente la razón por la que me apunté. Dijo Yuta con indiferencia. Ya veo. Sabes, en realidad me sorprendió mucho cuando Gunead me eligió. Estaba segura de que solo querría gente con dones de fuerza física. Miró a Yuta. ¿Pero por qué tú, Akutami-kun? Con tu ranking en el festival deportivo, pensé que harías prácticas con uno de los 10 mejores. Sí, bueno, el señor Aizawa dijo que centráramos más en nuestro futuro. La mayoría de los 10 primeros no son realmente para mí. ¿De verdad? Ni siquiera Endeavor, et Gesoto Bas Ginest. No. Lo que más me falta ahora son habilidades de combate cuerpo a cuerpo, por eso elegí Gunead. Definitivamente es más débil que ellos como profesional, pero según el señor Aizawa, su habilidad en combate cuerpo a cuerpo es mejor que la de esos profesionales. El único que encaja en el top 10 no me ofreció unas prácticas, así que... ¿Quién era? Mirko. ¿La heroína conejo? Los ojos de Uraraka se abrieron de par en par y vaya, sí, sería perfecta para ti. Pero he oído que no acepta becarios en absoluto. De verdad, nunca. Al parecer. Yuta se encogió de hombros. Aizawa-sensei dijo que trabaja sola. Sin compañeros, sin estudiantes, nada. Solo ella y el villano que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Eso suena intenso. Eso es decirlo suavemente. Uraraka se rió y luego se recostó en su asiento. Bueno, creo que Gunead será genial para las dos. Y oye, al menos no lo haremos solos, ¿verdad? Claro. La conversación se sumergió en un silencio cómodo. En el exterior, el paisaje urbano se fue aclarando poco a poco, los rascacielos dieron paso a edificios más bajos y luego a la expansión suburbana. El ritmo del tren sobre las vías era casi hipnótico. Uraraka había ladeado la cabeza y se quedó en silencio en ese momento. Pasaron 5 minutos más. Yuta, que estaba viendo un video de YouTube en su móvil, frunció el ceño de repente. ¿Qué demonios? De repente, sus ojos se sintieron pesados. Seguido por una oleada de fatiga que parecía aparecer de la nada.
Capítulo 77 Prácticas 2, el Shinkansen. Cuartel General de la Liga de Villanos, 2 días antes. El bar estaba más tranquilo de lo habitual. Deidoro finalmente se desmayó en la esquina, con la botella de sake aún en una mano. La televisión pasaba por las noticias, clasificaciones de héroes, estadísticas de criminalidad, especulaciones sobre el próximo movimiento del asesino de héroes. Shigaraki estaba sentado en la mesa recién reemplazada, con la mirada fija en el altavoz montado en la pared. Esperando. Finalmente, la voz distorsionada de All for One llenó la sala. Tomura. Confío en que tus negociaciones con el asesino de héroes hayan ido bien. Lo suficientemente bien, murmuró Shigaraki. Aceptó trabajar con nosotros. Más o menos. Es más bien como explotación mutua. Bien, respondió All for One con aprobación. Esa es la base de todas las alianzas exitosas. Cada bando cree que está usando al otro. ¿Qué le prometiste? Endeavor. Oh. ¿Piensas ir tras el héroe número 2? Sí. Planeamos ir a Osu durante la próxima semana. Caos máximo. Saca a relucir a los profesionales, incluido Endeavor. Dejad que Stan haga lo que mejor sabe hacer mientras la liga hace una declaración. Con el aumento de ataques de Stan, no cabía duda de que los héroes más capaces vendrían tras él. El propio Endeavor había dado una declaración sobre la noticia. Ambicioso, dijo All for One. Eso es todo lo que necesito. Dámelas. Muy bien. Haz de esto una experiencia de aprendizaje, Tomura. Shigaraki se quedó atónito. Así sin más. Los Nomu son herramientas, pero el caos que siembran es una cosecha. Tu plan es lo suficientemente bueno como para llevarte a todos. Ver que crece cuando la gente se da cuenta de que su número 2 es solo un hombre con un traje en llamas. Tengo intención de hacerlo, sonrió Shigaraki. El altavoz hizo clic. La pantalla se apagó. Shigaraki permaneció en silencio durante un largo momento, mirando su reflejo en la pantalla ennegrecida. Entonces se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. Kurohiri. El villano de niebla se materializó de las sombras detrás de la barra. Sí, Tomura. ¿Qué tal? Se han difundido los avistamientos del asesino de héroes. No pasará mucho tiempo antes de que el invitado de honor mueva el anzuelo. Perfecto. El amo estuvo de acuerdo. 6 Nomu. Los desplegaremos en oleadas. El distrito de ocio de Osu, el sector empresarial, las zonas residenciales, extiéndelos. Kurohiri asintió lentamente. Una estrategia sólida. ¿Cuándo? La puerta del escondite chirrió al abrirse. Pasos pesados resonaban por el bar. Rappa entró, el abrigo cubierto de suciedad, los nudillos magullados y ensangrentados. Parecía que acababa de salir de una pelea, o de varias. Shigaraki siseó. ¿Dónde demonios has estado? Estaba a punto de pedirle a Kurohiri que te marcara como basura y buscara un reemplazo. Negocios, gruñó Rappa, cogiendo una botella de agua de detrás de la barra. Me he cruzado con caras viejas de la Asaikai. Específicamente, el tipo que solía ser la sombra del jefe. Cronostasis. Kurohiri se giró. Hari Kurono. Se presumía que había desaparecido tras el derrumbe. Ahora ha vuelto. Rappa se dejó caer sobre una caja, rodando los hombros. Resulta que algunos de la antigua tripulación siguen juntos. Querían respuestas sobre lo que le pasó al jefe esa noche. ¿Y tú los diste? Sí. ¿Problema? Los ojos de Kurohiri se entrecerraron pensativo. Parece que los restos de los Asaikai están investigando la muerte de su líder. ¿Venganza quizá? No me sorprendería, gruñó Rappa. Clockwork fue su anterior mano derecha. No me sorprendería si van a por el niño para obtener respuestas. Así que la Yakuza sigue correteando como ratas. Shigaraki se rió. ¡Qué patético! Persiguiendo fantasmas y orgullo herido mientras el mundo sigue adelante. Que lo hagan.
Si matan al mocoso, es un héroe menos para mí. Si fallan, solo son más basura para el incinerador. No exactamente, Tomura. La voz de All for One volvió a salir del altavoz. ¿Maestro? Rappa. ¿Cuántos restos de los Asaikai? No estoy seguro. 3, quizá 4. Pasaron unos segundos sin decir palabra. Entonces. Kurohiri. Sí, maestro. El chico empezará sus prácticas el lunes. Vigílalo. Discretamente. Los ojos amarillos de Kurohiri parpadearon. ¿Quieres que observe específicamente al hombre? Yo estoy, curioso. La voz de All for One llevaba una leve diversión. Si estos restos de Asaikai realmente tienen intención de perseguirlo, manténganlos vigilados de cerca. Quiero ver cómo reacciona el chico cuando las sombras de su pasado finalmente le alcancen. Sería interesante ver si el vigilante aparece una vez más para salvarlo. ¿Y si el chico es capturado? ¿O que lo mataran? Entonces aprendemos algo valioso de todas formas. El tono de All for One era insípido. Si muere, su amenaza queda eliminada. Si sobrevive, obtenemos información sobre sus habilidades. Cualquiera de los dos resultados sirve a nuestros intereses. El arañado de Shigaraki se intensificó. ¿Quieres que Kurohiri cuide de un niño en vez de ayudar con la operación de Osu? Kurohiri es más que capaz de dividir su atención, respondió All for One. Tu plan seguirá adelante según lo previsto. En cualquier caso, Kurohiri, no intervengas a menos que se presente una oportunidad para preservar activos útiles. Si estos remanentes demuestran ser capaces, podrían servir a la Liga de Tomura en el futuro. El hombre de la niebla se enderezó. Sí, maestro. Día actual, a bordo del Shinkansen. El clac-clac rítmico del tren sobre las vías era hipnótico. Junto a Yuta, Uraraka por fin había dejado de hablar emocionada sobre el entrenamiento de Gunead y se había quedado en un ligero dormido, con la cabeza apoyada en la ventana. Algo va mal. Yuta no durmió. Se sentó con su bolsa de deporte en el regazo, los sentidos al máximo. Lo primero que notó fue el cambio en el ambiente. Un tenue y dulce aroma químico que emanaba de la ventilación superior. Tenía el mismo efecto que el quirk sonámbulo de medianoche. ¿Un agente somnífero? Sintió el sedante entrando en su sistema, detectó la sustancia química que intentaba unirse a sus receptores neuronales y aceleró su metabolismo. Las hormonas inundaron su torrente sanguíneo. La somnolencia desapareció casi tan rápido como llegó. Sus ojos se le pusieron rojos como la sangre. A su alrededor, el efecto era inmediato. La anciana 3 filas dejó de tejer, con la cabeza caída hacia adelante. El agarre del asalariado sobre su maletín se aflojó. Los ojos de la joven madre se cerraron lentamente, su hija ya inconsciente en su regazo. Uno a uno, cada pasajero del coche se desplomó en un sueño inducido químicamente. La respiración de Uraraka se hizo más profunda a su lado, su teléfono resbalando de sus dedos. ¿Pero qué? ¿Es esto un ataque de villanos? En el mundo de los superhumanos, un secuestro de tren no era una exageración. Recordaba el comienzo de MHA, cuando una Mount Lady y Kamui Wold se enfrentaban a un hombre gigante en las vías del tren. No era la misma situación, pero aún así. Justo entonces. Golpe. El sonido venía de varias filas atrás. El Sharingan de Yuta seguía el movimiento a través del reflejo en la ventana. El tren entró en un túnel breve y oscuro. En la oscuridad, una figura se levantó de su asiento. Alto. Inglés. Un abrigo oscuro que les colgaba más allá de las rodillas. Pelo blanco visible bajo un sombrero de ala baja. La figura se giró. La mitad de su rostro estaba oculto por una máscara negra que cubría desde el puente de la nariz hasta la barbilla. Sobre ella, unos ojos dorados brillaban bajo la tenue luz de la cabina. Esos ojos se fijaron en el reflejo de Yuta en la ventana. Al instante, su expresión se endureció. Su mano se llevó a la cabeza, al adorno de reloj que sobresalía del pelo blanco, y con un movimiento rápido y ensayado, tiró.
Un mechón de pelo blanco se extendió imposible, endureciéndose en un proyectil fino como una aguja que cruzó la cabaña directamente hacia la cabeza de Yuta. Ataque terrorista. El cuerpo de Yuta se movió antes de que el hombre atacara, saltando de su asiento en un torbellino de movimiento. La aguja de pelo atravesó el reposacabezas donde había estado su cráneo un instante antes, clavándose profundamente en la amortiguación con un suave tuip. Sigue despierto. La mirada del hombre enmascarado siguió a Yuta, que estaba boca abajo en el tejado. Los ojos de Yuta se abrieron de par en par. Espera. Soy él. El sonido detrás interrumpió sus pensamientos. Vestido con ropa similar, pero con una capa negra y un bombín negro, un hombre se levantó por detrás, sacó un arma de su ropa y disparó. Capítulo 78 Prácticas 3. El Shinkansen. El sonido detrás interrumpió sus pensamientos. Más. Yuta miró hacia atrás. Vestido con ropa similar, pero con una capa negra y un bombín negro, un hombre se levantó por detrás, sacó un arma de su ropa y disparó. La bala silbó junto a la oreja de Yuta, un golpe sordo al clavarse en el techo. En el momento en que la bala pasó junto a su oreja, el cuerpo de Yuta se movió. Nemoto lo siguió de inmediato, la pistola se elevó, el silenciador emitió un suave puff, mientras ronda tras bala golpeaba el techo. ¿Quiénes demonios son estos tipos? Se impulsó del techo, evitando un mechón de pelo blanco que se extendía imposiblemente largo. Aterrizando sobre las ventanas, giró de nuevo, esquivando las balas mientras avanzaba disparada. El Sharingan giraba, prediciendo ángulos, trazando trayectorias, el pistolero era el problema inmediato. Una bala perdida podría alcanzar a un civil, impidiéndole caer en la parte superior de los asientos. Con la mirada, vio fácilmente una oportunidad. Sin dudarlo, apuntó con lo único que tenía encima. Su teléfono recién comprado, de 2 semanas. Malditos villanos. Tuac. Golpeó la muñeca de Nemoto justo cuando apretaba el gatillo. El disparo silenciado descendió, clavándose inofensivamente en el suelo en lugar de en el cráneo de alguien. Yuta no le dio ni un segundo para recuperarse. Se despegó de la pared, lanzándose hacia el tirador mientras apuntaba de nuevo. Pero justo cuando su talón estaba a centímetros de la garganta de Nemoto, el suelo se levantó. El pesado suelo de hierro del pasillo de repente se elevó, las placas metálicas doblándose y doblándose como papel para formar un escudo dentado y reforzado. La patada de Yuta golpeó la barrera de acero en lugar de la cara de Nemoto. La vibración recorriendo su pierna. ¿Qué? Yuta se quedó atónito. ¿El tren se mueve solo? Antes de poder recalibrar, Nemoto, protegido por la barrera de acero, apuntó su pistola con silencio a través de una rendija en el metal que se movía. ¡Puff! Un dolor agudo y abrasador explotó en el hombro izquierdo de Yuta. ¡Mierda! Se desplomó en el aire, la sangre salpicando los asientos de la cabina al golpear el suelo alfombrado. Retrocedió de golpe, su mano tapando inmediatamente la herida mientras sus dedos se volvían carmesíes. El sonido de algo cortando el aire detrás de él llegó a sus oídos. Yuta se agachó. El mechón de pelo se clavó en el brazo de un pasajero dormido a su lado. El pasajero ni siquiera se inmutó, su cabeza cayó hacia un lado mientras el sedante químico le mantenía atrapado en un profundo estupor artificial. La respiración de Yuta se cortó. Miró la mancha roja de su palma, luego a la persona inocente que acababa de ser usada como alfiletero. ¿Uraraka? El cabello se retraía hacia su portador, que estaba en un extremo de la cabina, mientras que el pistolero estaba en el otro extremo protegido por hierro móvil. Estaba acorralado. Hablando de hombre en medio. Se levantó despacio en el centro del pasillo, con las piernas firmes. Pasaron unos segundos en un tenso silencio, roto solo por el rítmico ruido del tren. Entonces, Hari Kurono dio un paso adelante, con los ojos dorados entrecerrados en señal de aprecio. Decidido. Incluso con un agente químico en los pulmones, tu conciencia es extraordinario. Vi tu actuación en el festival deportivo, pero verla en persona es muy diferente. UA realmente produce monstruos. Fans. Yuta alzó una ceja.
Me siento halagado. ¿Quieres un autógrafo? Porque si lo haces. Este nivel de acoso es un poco excesivo. La expresión del hombre de pelo blanco no cambió. Por desgracia, no estamos aquí para cortesías. Clic. El sonido de un martillo de pistola amartillándose. Detrás del escudo de hierro, Nemoto apuntó directamente al pecho de Yuta. ¿Eres tú el vigilante responsable de la muerte de Kai Chisaki? Sus palabras iban acompañadas de una onda sonora púrpura visible solo para el Sharingan de Yuta. ¿Pero qué? Yuta sintió que se le apretaba la garganta, sus cuerdas vocales se activaban involuntariamente. La compulsión de responder le golpeó como una ola, cada célula de su cuerpo gritando por hablar, confesar, decir la verdad. Quirk. Su control corporal se activó de inmediato. Músculos tensos. Las cuerdas vocales se pusieron rígidas. Su diafragma se quedó paralizado a mitad de respiración. No se arriesgó y se volvió físicamente incapaz de hablar. El silencio se alargó. Los ojos del tirador se entrecerraron tras la máscara. Respóndeme. Nada. Yuta permaneció perfectamente quieto, la sangre goteando de su hombro, los labios apretados en una fina línea. La compulsión se desvaneció tras 3 segundos, soltando su control sobre su sistema nervioso. ¿Qué tal? No, dijo con tono seco. Los ojos de Nemoto se abrieron de par en par. Resistió mi don. Los ojos de Kurono se agudizaron. Ya veo. El hecho de que puedas evitar hablar físicamente es impresionante. Avanzó despacio. Pero el retraso entre la pregunta y tu respuesta. Kurono lo estudió como un espécimen. Eso hace que tu negación no tenga sentido. Yuta concentró su don en su hombro, acelerando su curación. La bala fue expulsada por nueva masa antes de que el agujero de bala sanara. Kai Chisaki, ¿quieres decir Overhaul? Ahora sé quién eres. Eres el Sia Saikai. Veo que has oído hablar de nosotros, dijo en voz baja. Eso lo hace más sencillo. Sí. Yuta cambió de postura, probando su hombro curado. Porque desde donde estoy, acabas de atacar a un estudiante de UA en un tren público. Eso no va a acabar bien para ti. No nos preocupan las consecuencias, respondió el hombre de cabello blanco. Solo respuestas. Entonces estás perdiendo el tiempo, dijo Yuta. No sé nada de tu jefe. Mentiroso. La acusación venía del pistolero, Nemoto, se dio cuenta Yuta. El que tiene el quirk de confesión. El tipo de pelo blanco debe ser Crono, algo. Eso explica por qué el tren se mueve como si estuviera vivo. Entrecerró los ojos. Hay uno que puede fusionarse con objetos y controlarlos desde dentro. La mano de Kurono estaba cerca de su cabello de nuevo, lista para lanzar más agujas. Detrás de Yuta, el arma de Nemoto no flaqueó. Y en algún lugar, fusionado con el propio tren, había un tercer usuario de quirk controlando el entorno. Mínimo 3. Posiblemente 4 si alguien va en otro coche. Las probabilidades eran malas. Civiles inmóviles estaban por todas partes con una alta probabilidad de daños colaterales. Sus ojos se posaron en Uraraka, aún inconsciente en su asiento. Luego pasaron los otros pasajeros, la anciana, el asalariado, la madre y el niño. Todas responsabilidades. Kurono pareció leer sus pensamientos. Te preguntas si puedes protegerlos a todos, dijo en voz baja. La respuesta es no. No contra 2 de nosotros. Pruébame, dijo Yuta. Preferimos no hacerlo. Los ojos dorados del hombre brillaron. Ríndete. Responde a nuestras preguntas. Y dejaremos que los civiles salgan ilesos. ¿Y si me niego? Entonces te haremos responder, dijo Hari Kurono con indiferencia. Con el colapso de la Sia Saikai y la noticia de la muerte de Overhaul, Kurono había perdido más que un jefe. Había perdido el propósito. Dirección. La estructura que había definido su existencia durante más de una década. Así que hizo lo que haría cualquier subordinado leal, reunió los restos. 5 de las 8 balas. El director.
Aquellos que no habían sido atrapados en la primera redada. Y él investigó. Los informes policiales de Machida contaban una historia conveniente: Kai Chisaki, asesinado por un justiciero desconocido. Un héroe enmascarado que había desaparecido en la noche, dejando solo a una chica traumatizada y a un adolescente medio muerto como testigos. Pero Kurono sabía que no debía fiarse de historias convenientes. Así que buscó a Rappa, la única otra persona presente esa noche. El único que podía confirmar o desmentir la narrativa oficial. Lo que Rappa le había contado destrozó por completo la mentira. No hay vigilante. No había un salvador enmascarado. Solo un estudiante de 15 años de UA que se negó a morir y un jefe que le subestimó. La discrepancia entre el informe policial y el testimonio de Rappa dejaba solo dos posibilidades: o bien el chico había fabricado al vigilante para cubrir sus huellas, o el vigilante existía pero permaneció oculto incluso para que Rappa lo supiera. De cualquier forma, el chico estaba involucrado. De cualquier manera, tenía respuestas. Y de cualquier manera, Kurono tenía la intención de extraerlos. Capítulo 79. Prácticas 4. El Shinkansen. El plan era sencillo: infiltrarse en el Shinkansen durante la avalancha de las prácticas. Haz que Hirinaka tome la droga Trigger y se fusione con el tren mismo. Administrar gas omnífero a través del sistema de ventilación. Una vez que todos los pasajeros, incluido el objetivo, estén inconscientes, extraigan silenciosamente al niño a un lugar secundario para interrogarlo. Si el niño fuera responsable de la muerte de Overhaul, lo ejecutarían. Si no lo estaba, lo matarían igualmente. Después de todo, independientemente de si el vigilante era real o no, la interferencia del chico había contribuido a la caída de Overhaul. Eso por sí solo merecía la muerte. Pero el plan A había fracasado. El chico había resistido el gas omnífero, algo que Kurono no había anticipado a pesar de toda su preparación. Sin embargo, no importaba. Habían visto su actuación en el festival deportivo. Conocían sus capacidades. Velocidad, fuerza, habilidades regenerativas y un control peculiar de los objetos. Principalmente un quirk que le permitía moverse explosivamente a cortas distancias. Pero también conocían sus debilidades. Los ojos dorados de Kurono se clavaron en él. Tu habilidad especial, pronunció. Es una técnica de velocidad explosiva. Te permite cruzar grandes distancias en un instante. Casi como teletransportación. Inclinó ligeramente la cabeza. Pero todo tiene una debilidad. Maniobrar a velocidades tan altas no debería ser fácil, continuó Kurono. La precisión sufre. Solo puedes moverte en direcciones generales: adelante, atrás, izquierda, derecha. ¿Pero espacios cerrados? Señaló sutilmente el pasillo estrecho, los asientos llenos, los civiles inconscientes. ¿Espacios cerrados llenos de obstáculos y daños colaterales? Eso limita tu mayor ventaja. ¿Estoy en lo cierto? A eso se sumaba la amenaza de víctimas civiles, y sus opciones se reducían aún más. La amenaza era clara. Detrás de Yuta, el arma de Nemoto seguía apuntando a su espalda. Bajo él, el suelo del tren se movía sutilmente, Hirinaka lista para reaccionar en cualquier momento. Así que te lo preguntaré de nuevo, dijo Kurono. Ríndete. O te obligamos a ti. Esto fue la tapa definitiva de la botella. Con la vida de los pasajeros en juego, una vez amenazada, la captura era segura. ¿Y luchar contra ellos igualmente? Eso estaba fuera de cuestión. Un estudiante de UA que tontamente arriesgaría su vida por una chica a la que nunca había conocido antes no se arriesgaría a causar daño a civiles. Yuta se quedó completamente quieto durante 3 segundos. Luego sonrió. Una risa que se escapó sin rastro de humor. ¿Sabes qué?, dijo Yuta, con voz firme a pesar de la sangre aún secándose en su uniforme. Tienes razón. Sobre casi todo. Los ojos de Kurono se entrecerraron. Mi don está restringido aquí. Los civiles son una carga. Y sí. Su sonrisa se volvió más fría. Un héroe se rendiría para salvarlos. Entonces tú. Pero aún no soy un héroe.
El Sharingan de Yuta giró más rápido. Soy estudiante. Y los estudiantes no tienen autoridad para hacer ese tipo de sacrificios. Los ojos de Kurono se abrieron un poco. Así que esto es lo que voy a hacer. Antes de que Kurono pudiera reaccionar, la mano de Yuta formó un sello de tigre. ¡Puff! Un denso humo blanco explotó hacia afuera, llenando su posición al instante. Nemoto. Dispárale. PHFF. 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 Disparos silenciados atravesaron el humo, desgarrando el aire vacío. Yuta ya se había ido. Su cuerpo se deslizó hacia el asiento de Uraraka, cerrando su mano alrededor de su cuerpo inconsciente. Su mente repasaba cálculos incluso mientras se movía. Usaron gas para dormir. No veneno ni explosivos. Sus ojos seguían a los pasajeros, todos respirando con calma, rostros relajados a pesar del caos que estallaba a su alrededor. Querían que estuviera inconsciente y sus acciones implicaban extracción, no una masacre. Si quisieran que los civiles murieran, ya lo habrían hecho. Me necesitan vivo para obtener respuestas. Apretó la mandíbula mientras acercaba a Uraraka contra su pecho. Lo que significa que me perseguirán. O se retirarán. La alternativa, que masacrarían un tren lleno de gente por despecho, no encajaba con su perfil. Eran restos de la yakuza buscando venganza, no asesinos psicóticos. Era una apuesta. Pero era la única jugada que tenía. Su puño se apretó, el chakra condensándose en un punto tenso. Lo siento, Uraraka. Esto va a ser ruidoso. La ventana a su lado se rompió. No por una bala. Del puño potenciado por chakra de Yuta. Crash. El vidrio reforzado explotó hacia afuera en una lluvia de fragmentos cristalinos. El viento rugía en la cabina como un ser vivo, la velocidad del tren provocando una descompresión instantánea. El humo blanco fue absorbido en una violenta espiral, papeles y objetos sueltos azotando el aire. El abrigo de Kurono se echó hacia atrás, sus ojos dorados se abrieron de par en par. Él es. Yuta se apartó del marco de la ventana, lanzándose él y Uraraka por la abertura. Nos vemos. El mundo se convirtió en viento, ruido y movimiento. 300 kilómetros por hora. La fuerza golpeó, intentando arrancar a Uraraka de su agarre. Se giró en el aire, usando su cuerpo para protegerla de lo peor mientras caía en picado, y cayó con fuerza sobre el tejado de hormigón. La tierra bajo sus pies se agrietó en numerosas ocasiones. Sus rodillas absorbieron el impacto, la distribución de chakra evitando que sus piernas se rompieran. Sin detenerse, corrió hacia adelante, alejándose de las vías, el peso inconsciente de Uraraka seguro en sus brazos. Detrás de él, el tren seguía avanzando, la mancha plateada ya empezando a encogerse a lo lejos. En el momento en que el chico desapareció por la ventana rota, el tren dio un tirón. Los frenos chillaban. Metal gimió. Los pasajeros, aún inconscientes, se tambaleaban en sus asientos mientras los sistemas de emergencia del Shinkansen intentaban compensar la repentina desaceleración. Kurono se quedó junto a la ventana rota, viendo cómo el chico desaparecía con su compañero de clase. ¿Cronostasis?, preguntó Nemoto, aún con el arma en alto. ¿Órdenes? Los ojos dorados de Kurono siguieron a la figura que se alejaba durante 3 segundos más. Luego se dio la vuelta. Nos vamos. ¿Qué? La voz de Nemoto se elevó. Pero está justo ahí. Y no tenemos forma de atraparlo. El tono de Kurono era plano. Sin ventaja ni forma de escapar a plena luz del día y en una zona poblada. Ahora perseguimos y nos atrapan en menos de 10 minutos. Pero el joven amo. Tenemos nuestra respuesta. La voz de Kurono cortó como una cuchilla. El chico resistió tu don. Se impidió hablar físicamente. Ese no es el comportamiento de una persona inocente. La voz de Irinaka resonó. Así que simplemente, dejarle ir. Por ahora. La expresión de Kurono era fría. Irinaka, restaura el tren a su funcionamiento normal y suelta el control. Estamos extrayendo. ¿Y los pasajeros? No vieron ni saben nada.
que despierten por sí mismos. Cuando lo hagan, ya habremos desaparecido. Y lo único que recordarán es quedarse dormidos y despertarse con una ventana rota y algunos estudiantes desaparecidos. Kurono se giró hacia la parte trasera del coche. Nos reagruparemos y planearemos nuestro próximo movimiento. Pero no aquí. Era imposible que la explosión al lado del tren pasara desapercibida. Los pasajeros de los otros vagones podrían haber alertado ya a las autoridades. La siguiente estación no era segura. Si se quedaban para amenazar a civiles, no ganarían nada, el objetivo ya había desaparecido. ¿Y matar a los pasajeros por despecho? Dejando de lado que ese no era su objetivo, todos los héroes de la región nos perseguirían. No planeaba entrar en la lista nacional de buscados tan pronto. Hirinaka, dijo Kurono, con voz cortante. Anula el freno de emergencia. Reanudad la velocidad normal. El tren dudó, luego comenzó a acelerar lentamente de nuevo, la secuencia de frenado de emergencia anulada por el quirk de Hirinaka fusionado en sus sistemas. ¿Continuamos hacia la siguiente estación?, preguntó Nemoto. No. Kurono se dirigió hacia la puerta trasera de conexión. Nos bajamos antes de eso. Hirinaka, ¿cuánto falta para que puedas separarte de la estructura del tren con seguridad? 2 minutos, la voz de Hirinaka retumbó entre las paredes. Los efectos del trigger ya están desapareciendo. Necesito consolidar mi presencia antes de poder extraer por completo. Hazlo rápido. Kurono empujó la puerta hacia el siguiente vagón, Nemoto siguiéndolo de cerca. Tenemos quizás 5 minutos antes de que los héroes respondan a la interrupción. Menos si había algún profesional en los trenes cercanos. Pasaron por 3 vagones, pasando por pasajeros inconscientes aún desplomados en sus asientos, dirigiéndose hacia la parte trasera del tren. Cuando llegaron al vagón más trasero, Hirinaka ya había retirado completamente su conciencia de la estructura del tren. Las paredes del compartimento de almacenamiento ondularon y una figura salió del metal como si caminara por el agua. Capítulo 80 Prácticas de Switch 1. La niebla púrpura no pertenecía al brillante sol del mediodía, pero Kurohiri siempre había sido un experto en pasar desapercibido. Desde su posición en un pilar de alta tensión con vistas a las vías, el Shinkansen parecía una aguja plateada atravesando el campo. Había disminuido la velocidad, tartamudeado y ahora volvía a acelerar. Eligió abandonar a los pasajeros antes que entregarse. Murmuró Kurohiri al aire vacío. El camino con mayor supervivencia sobre el camino de la más alta moralidad. ¿Cómo? Interesante. Aunque no se pudieron presenciar los detalles del enfrentamiento, sí se pudo deducir el resultado. El joven héroe había decidido huir al darse cuenta de que estaba superado. Pero eso fue suficiente, ya que era hora de marcharse. El chico había escapado de las manos de la yakuza, lo que llevó a una retirada prematura. En cuanto a interactuar con los restos de la Asaikai, las órdenes de su maestro eran claras. Aún no era el momento de reclutar más miembros. La liga no tenía uso de quienes se rindieron tras un revés. La forma de Kurohiri empezó a disolverse de nuevo en niebla. Contaría lo que había visto. Y el maestro decidiría el siguiente movimiento. Como siempre. Uaha School, sala de profesores, 1347. El salón estaba más tranquilo de lo habitual, con la mayoría del profesorado ya fuera de patrulla o ocupándose de sus propios asuntos. Aizawa estaba sentado en uno de los escritorios, bolígrafo rojo en mano, revisando una pila de informes de análisis de combate de los ejercicios de entrenamiento de la semana anterior. Su café se había enfriado hacía una hora. Aún así lo bebió. Max se tumbaba en el sofá cercano, revisando su móvil con un auricular puesto, tarareando de vez en cuando lo que estuviera escuchando. Cementos estaba sentado en la mesa junto a la ventana, revisando los planos arquitectónicos para un próximo escenario de entrenamiento. Max de repente silbó bajo, girando la pantalla del móvil hacia el centro de la sala. Mira el ciclo de noticias. Endeavor vuelve a hacerlo. Acaba de dar una rueda de prensa en Tokio sobre el asesino de héroes. Aizawa no levantó la vista de su corrección, pero su bolígrafo se ralentizó. ¿El número 2 está haciendo movimientos?
Normalmente está demasiado ocupado persiguiendo su propia sombra para hablar con la prensa a menos que se lo vea obligado. Esta vez es diferente. Dio otra declaración. Algo sobre asumir la responsabilidad personal de eliminar la amenaza, punto. Por supuesto que sí, murmuró Aizaba. No puedo dejar pasar una crisis sin que sea sobre él. Krasenmik resopló. Eso es duro, So. He oído hablar de eso, dijo Sementos sin levantar la vista de sus papeles. Oso está en alerta debido a los avistamientos del asesino de héroes. Dicen que atacó a otro héroe tras su fallido intento con Ingenium. El tercero este mes, comentó Snipe desde su rincón, donde estaba limpiando su equipo. El tipo se está poniendo atrevido. O descuidado. Eventualmente se equivocará. Siempre lo hacen. Dijo Aizaba. Si me preocupa algo, es que uno de nuestros hijos haya quedado atrapado en la zona de salpicaduras. Las cejas de Snipe se fruncieron tras la máscara. Te refieres a Iida, ¿verdad? En efecto. Aunque lógicamente está con su hermano, no debería pasar nada. Ingenium es cauteloso, no dejará que Iida se acerque al frente. Un destello de inquietud cruzó su rostro. Aunque no puedo quitarme un mal presentimiento que tengo con... Sonó el teléfono en la pared. Los tres profesores miraron hacia ella. Sementos se puso en pie, moviéndose para responder. Instituto UA, sala de profesores. Habla Sementos. Escuchó. Su expresión cambió, la preocupación se coló en sus rasgos normalmente tranquilos. Ya veo. Sí. Un momento. Bajó el teléfono y se giró hacia Aizaba. Es para ti. Aizaba levantó la vista, sus ojos oscuros entrecerrándose. ¿Quién es? Es la policía prefectural de Shizuoka. Llaman por un incidente que involucra a 2 de tus alumnos. El teléfono del escritorio cerca de Sementos emitió un pitido agudo e insistente que cortó la conversación. Aizaba dejó el bolígrafo lentamente, se levantó y cruzó la habitación en 3 zancadas. Le quitó el teléfono a Sementos. Este es Sota Aizaba. Present Mick y Snipe observaban ahora, olvidando su conversación anterior. ¿Cuándo? Aizaba escuchaba, con una expresión inescrutable. ¿Ambos estudiantes? Otra pausa, esta vez más larga. ¿Una herida de bala? Y él saltó. Salió más profundo de lo normal. ¿Heridas? Ya veo. ¿Y los sospechosos? Apretó el teléfono con más fuerza. Ahora voy. Shizuoka, clínica médica local. La clínica era un edificio tranquilo de una sola planta, apartado de la carretera principal. 2 coches patrulla estaban aparcados delante, con ofertas policiales esperando cerca de la entrada. Yuta estaba de pie junto a un pesado teléfono público metálico en el pasillo. La amable enfermera se había hecho un deber vendarle el hombro a pesar de que no lo necesitaba. Habían pasado casi 2 horas desde el ataque al tren por parte de los restos a Saikai. Había dado su declaración a los agentes, interpretado el papel del afortunado superviviente y esperado mientras Uraraka dormía para recuperar el último gas. Ahora, lo único que podía hacer era esperar y llamar a su madre mientras tanto. Dejó caer una moneda en la ranura y marcó de memoria. La línea encajó. Hola. Mamá. Soy yo. ¿Yuta? ¿Por qué llamas desde un teléfono fijo? Se supone que deberías estar en Osaka. He estado esperando un mensaje. Estoy bien, mamá, interrumpió Yuta suavemente, apoyando la frente en el cristal frío del reservado. Pero hubo un pequeño problema en el tren. Mi móvil se destruyó en el proceso. Yuta, ¿qué clase de problemas? ¿Estás herido? Solo. Me herí en el hombro, pero ya estoy curado. Suavizó el tono lo mejor que pudo, sabiendo que ella entraría en pánico si le decía que le habían disparado. Sin embargo, ¿te has herido? Su voz se elevó. Sí, debería haberlo visto venir. Yuta, explícame. ¿Qué ha pasado? Exhaló. De camino a Osaka, el tren fue atacado por villanos.
Usaron algún tipo de gas para dormir, todos en el coche pasaron. Conseguí mantenerme despierto y saqué a mi compañero antes de que pudieran llevarnos. ¿Llevarte? Mierda. Yo. Estoy bien, mamá. De verdad. Ura. Mi compañero de clase también está bien. Solo durmiendo sin acelerar. Los médicos dijeron que despertará en unas horas. En cuanto al tren, según la policía, no hubo muertes ni víctimas. Hubo una larga pausa al otro lado. Podía oír su respiración. Sin duda estaba usando su quirk ahora mismo para leer sus emociones a través de la línea telefónica. Yuta. Esto no fue casual, ¿verdad? Mamá. No lo hagas. Su voz se volvió cortante. No intentes mantenerme en la oscuridad sobre esto. ¿Iban a por ti en concreto? Suspiró. Sí. El silencio fue aún más largo esta vez. ¿Quién? Preguntó Aiko, aunque por su tono sospechaba que ya lo sabía. La gente que tenía a Eri, dijo Yuta en voz baja. Los Saikai. Algunos estaban en el tren. Me estaban buscando. Escuchó una inspiración ahogada al otro lado. ¿Vienen a por ti? Por eso, Eri. Su voz estaba cargada de emoción. Lo sabía. Sabía que esto pasaría. Mamá. El detective dijo que la organización se había derrumbado, continuó Aiko, sus palabras acelerándose ahora. Dijo que se habían disuelto, que ellos. Mamá, por favor, cálmate. Yuta, para. Por favor, déjate actuar como si esto estuviera bien. Los villanos van tras de ti. Quieren venganza. Yuta no respondió. Yuta. La voz de su madre era firme ahora, el pánico inicial dando paso a algo más duro. Tienes que decírselo a tus profesores. La policía. Alguien que pueda protegerte. Ya di una declaración a la policía. Saben lo que pasó, y mis profesores están en camino. Solo quería que lo escucharas primero de mí. Yuta. Escúchame con mucha atención. Si se atreven a atacar a un Shinkansen a plena luz del día, no solo están buscándote. Te están cazando. Quiero que vuelvas a casa. Llamaré al colegio, yo. No puedo hacer eso, mamá, interrumpió Yuta. Si vuelvo a casa, los llevo a nuestra puerta. Ahora mismo, estoy rodeado de héroes y policías. Este es el lugar más seguro para mí. Era una media verdad, pero funcionaba. La oyó soltar un suspiro tembloroso, la lógica ganando a su instinto de esconderle. Tú eres. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿El hombro? Los médicos ya lo han revisado. Solo es un arañazo, mintió con suavidad, su mano recorriendo el punto donde su piel ya se había tejido bajo la gasa innecesaria. Te llamaré esta noche. Lo prometo. Tengo que irme ya, Sensei está aquí. Colgó el auricular justo cuando las puertas correderas automáticas de la clínica se abrieron con un siseo.